Hola, mi nombre es Alfonso Cervec, soy doctor en física teórica y esto es la escala de Fermi. Y hoy día quiero volver a hablar sobre neutrinos, pero sobre un misterio que los rodea. Es el misterio de los neutrinos desaparecidos. Y vamos a tratar de resolver este caso usando la ciencia. En el video anterior, la semana pasada, nosotros estuvimos hablando un poco de el Sol y explicamos por qué el Sol brilla y no explota. Y nosotros resumimos un poco la dinámica solar en dos reacciones nucleares que existen en el Sol. La primera es la producción de deuterio para poder formar el combustible nuclear que necesita el Sol, y luego una especie de resumen de las reacciones nucleares que producen efectivamente la energía en el Sol. Lo importante para este video es que la reacción nuclear principal que produce al combustible, al deuterón, al que es el combustible que ocupa el Sol, esa reacción produce también neutrinos, y un tipo muy especial de neutrinos, neutrinos electrónicos. Bueno, de hecho, esta es la principal reacción que produce neutrinos en el Sol, pero no es la única. De hecho, que en este cuadro aquí podemos ver una complicada cadena de reacciones, y varias de ellas producen neutrinos. Hay muchos neutrinos electrónicos producidos en el Sol. Así es que desde el Sol nos llegan a nosotros, aquí a la Tierra, neutrinos electrónicos. El Sol produce neutrinos electrónicos y esos viajan eh, por el espacio y llegan hasta la Tierra. Entonces, del Sol nosotros no solamente recibimos luz, no solamente recibimos fotones, también recibimos neutrinos, los neutrinos electrónicos producidos en el Sol. Y como les decía, hay muchas reacciones en el Sol que producen neutrinos, y nosotros somos capaces de calcular, y cuando digo nosotros es mucha gente, los físicos especialistas en la dinámica solar, y los astrónomos también especialistas en dinámica solar, son capaces de calcular la cantidad precisa de electrones emitidos por el Sol. En este gráfico nosotros vemos eh, el flujo de neutrinos emitidos por el Sol en los distintos tipos de reacciones nucleares. Aquí está el flujo eh, en relación a la energía de los neutrinos, ¿no? Esta es la distribución de neutrinos por energía y según los tipos de reacciones que producen esa, esos neutrinos. Así, y eso los, eh, los físicos solares, los astrónomos también saben calcularlo con mucha precisión. De hecho, el modelo solar está muy bien entendido. El los distintos equilibrios y las distintas dinámicas de las reacciones nucleares están muy bien entendidos. Si variara un poquito esas reacciones, por lo tanto variara un poquito la producción de neutrinos en el Sol, muchas características del Sol cambiarían drásticamente. Por lo tanto, como sabemos predecir esas características del Sol, también sabemos predecir con mucha precisión la cantidad de neutrinos que el Sol emite. Por lo tanto, la predicción de la cantidad de neutrinos emitidos por el Sol es muy confiable, lo sabemos muy bien. El problema es que a partir de los años 60, los experimentos que comenzaron a medir el flujo de neutrinos que nos llegaba del Sol, se dieron cuenta que observábamos
apenas entre un tercio y la mitad de los neutrinos electrónicos predichos. Es decir, había una discrepancia entre lo predicho y lo que se estaba midiendo, y una discrepancia importante. Detectamos apenas entre un tercio y un medio de lo que se había predicho. ¿Qué está pasando? ¿Qué le está ocurriendo a los neutrinos? ¿Acaso se están perdiendo neutrinos en el espacio? Tenemos el caso, el misterio de los neutrinos solares desaparecidos. Bueno, para explicar esto hay que decir que existen tres tipos de neutrinos, hasta donde sabemos. Los neutrinos de tipo electrónico, que son hermanitos del electrón, los neutrinos muónicos, que son hermanitos del muón, y el neutrino tauónico, que son hermanitos de los leptones tau. Y una de las cosas muy interesantes es que los neutrinos, al propagarse, pueden cambiar su identidad, pueden oscilar, es decir, el neutrino electrónico, que originalmente era electrónico, puede transformarse en neutrino muónico o en neutrino del tau. Y, y viceversa, un neutrino muónico puede transformarse con cierta probabilidad en neutrino electrónico y en neutrino del tau. Eso es lo que se llama oscilación de neutrinos. Y lo que está ocurriendo es que en su viaje desde el Sol, los neutrinos electrónicos van cambiando, se van transformando a otros tipos de neutrinos. Y claro, los experimentos que la gente estaba haciendo solamente eran sensibles a los neutrinos electrónicos. Y por eso medían menos cantidad de neutrinos de lo que se debería, porque los neutrinos electrónicos durante su viaje se estaban transformando en otros tipos de neutrinos. Muy bien. De hecho, nosotros ahora podemos determinar cuál es la probabilidad de que un neutrino electrónico producido en el Sol sea detectado como neutrino electrónico aquí en la Tierra. Y esa probabilidad depende de varias cosas. Primero depende de la energía del neutrino. Entonces aquí en este gráfico vemos en color rosa la probabilidad de que un neutrino electrónico emitido en el Sol sea detectado como neutrino electrónico aquí en la Tierra. Y ustedes ven que esa probabilidad desciende con la energía. Y para energías suficientemente bajas es más o menos como un medio, un poquito más de un medio, un poquito más de la mitad. Y para energías más altas es algo así como un tercio, que calza exactamente con lo que se veía en los experimentos. Pero más interesante que eso es que la probabilidad de oscilación de los neutrinos necesita que los neutrinos tengan masa. Neutrinos sin masa no pueden oscilar, tienen que tener masa para oscilar. Pero de hecho, en realidad no depende de la masa en sí, sino que depende de la diferencia de los cuadrados de las masas de los distintos tipos de neutrinos. Si los neutrinos tienen toda la misma masa, tampoco va a haber oscilación. Tienen que haber una diferencia de cuadrados de masa. Ahora bien, por lo tanto, ahora sabemos que los neutrinos tienen masa, pero las mediciones de oscilaciones de neutrinos no nos permiten saber cuánta masa tienen, solo nos permiten averiguar la diferencia de los cuadrados de las masas. También se ha observado la oscilación de neutrinos en otros casos, por ejemplo, en neutrinos que son producidos en la alta atmósfera debido a los choques de rayos cósmicos. A lo mejor más adelante podemos hacer un video sobre rayos cósmicos, neutrinos
y física muy interesante que se puede hacer incluso aquí en Chile y se va a hacer aquí en Chile acerca de rayos cósmicos. En fin, así es que la oscilación de neutrinos es un fenómeno que ha sido observado, nos dice que los neutrinos tienen masa, pero no nos informa directamente cuál es la masa de los neutrinos, sino solamente las diferencias de los cuadrados de las masas. Y este es un tema de investigación muy, muy actual, eh, y es una de las áreas más activas de la física de partículas. Saber cuál es la masa del neutrino, saber cuál es el origen de la masa de los neutrinos, por qué es tan chiquitita la masa del neutrino y qué otros fenómenos inesperados o no observados todavía pueden ser inducidos por estas partículas tan fascinantes que son los neutrinos. Y eso es todo por esta entrega. Nos vemos la próxima semana en otro apasionante video de la escala de Fermi. Nos vemos. Chao.